En el año 36, fundamentando reformas en la Constitución, entre paréntesis, que gran parte habían sido escritas, estudiadas y escritas por Bucay. En ese año, y fundamentando las reformas a la Constitución, repito, Stalin planteó que no había más clases explotadoras en la Unión Soviética, que había dos clases amigas entre sí, que son los obreros y los campesinos, y que entonces no había factores internos, fuerzas internas capaces de derrocar el poder soviético. El derrocamiento solo podía producirse desde afuera. Esto se aplicó de una manera en la cual las contradicciones de opiniones, las opiniones diferentes entre miembros del partido, por ejemplo, eran tomadas como contradicción con el enemigo, porque no había diferencia, no podía haber diferencia. Y bueno, esto trajo errores garrafales y mucho derramamiento de sangre. Y por un lado servían y habían actividades de masa y política, y por otro lado la represión indiscriminada infundía miedo y operaba como en contra de la movilización y de la iniciativa y la creatividad de los trabajadores del pueblo. En octubre de 1952 se realiza el 19 Congreso del Partido Bolchevique. Es patético leer el informe, porque se ve que una parte bastante grande de los kolkhozes, por ejemplo, y de los sovkhozes, que son haciendas estatales, agrícolas, una parte importante estaban en manos, directamente en manos de grupos o personas privadas, que una parte de los dirigentes ahogaban cualquier tipo de crítica, practicaban el despotismo contra el pueblo trabajador. Entonces el informe dice que describe todo esto que estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo, lo describe crudamente, pero no saca conclusión de clase, sino que pasa a ser un tema de moral abstracta. Y por lo tanto no se puede abordar en serio, enfrentar en serio semejante crecimiento de elementos de clase explotadora, ¿no? Abordar y poder golpearla y derrotar. En el año, ese mismo año, ese fue el último congreso en vida de Stalin. El informe lo hizo Malenkov. Stalin publicó un libro antes del Congreso. Stalin muere a principios de marzo de 1953. El libro se llama Problemas económicos del socialismo en la URSS. Rosa habló de eso el otro día en la charla.
Ahí plantea una cantidad de cosas correctas, pero siempre está la misma falencia reiterada que le marcan las medidas positivas que plantea inmediatamente reducir la jornada de trabajo a 6 y después a 5 y duplicar el salario real. Medidas importantes. No se aplicaron. Medidas obviamente muy importantes. Por ejemplo, Mao subraya, está muy bien, excelente, dice, pero ¿y el tema político ideológico? Estas medidas están, y el tema político ideológico. Bueno, y hay otros temas que nos desviaríamos sobre las guerras, el imperialismo, etcétera, donde Stalin explica bien. Sí, persiste en la teoría leninista del imperialismo y la guerra. Persiste en la teoría leninista del imperialismo y las guerras. Bueno, está el 20 Congreso, y ya mencionamos, que ustedes conocen, y está el golpe de Estado de junio de 1957. Mao encabeza la lucha contra el revisionismo impuesto y el cambio de color de la Unión Soviética. El revisionismo que se impone en el Congreso y el golpe de Estado que consolida el poder que expresa esa gravitación. Mao Zedong descubre, desentraña que el ascenso del revisionismo al poder es el ascenso de la burguesía. Y a principios de los años 60 formuló un interrogante fundamental. ¿De dónde y por qué surgen elementos seguidores del camino capitalista tipo Khrushchev? Anidan en la dirección máxima y pueden llegar a usurparla. Para abordar este problema, Mao se atuvo firmemente al materialismo histórico, a la dialéctica materialista, en oposición al idealismo. El revisionismo de Khrushchev no puede ser producto de una mera individualidad negativa y por consiguiente hay que desentrañar sus causas, investigar y sintetizar la experiencia de los países socialistas, el estudio de las contradicciones en la base económica y la superestructura. El principal aporte de Mao es este y la teoría de la continuación de la revolución en las condiciones de la dictadura del proletariado. Esta teoría es formulada básicamente en 1962 y sintetiza la experiencia soviética, china y de Europa Oriental. Aunque es un poco, puede resultar un poco pesado me voy a detener, leer la formulación de esta teoría. Considera en síntesis que las contradicciones fundamentales en la sociedad socialista siguen siendo las existentes
entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, y entre la superestructura y la base económica. La sociedad socialista cubre una etapa histórica bastante larga, durante la cual, aún después de cumplida en lo fundamental la transformación socialista del sistema de propiedad sobre los medios de producción, siguen existiendo tanto las clases como las contradicciones de clase y la lucha de clases entre el camino socialista y el camino capitalista. Y la amenaza de la subversión y la agresión por parte del imperialismo. Es preciso comprender lo prolongado y complicado de esta lucha y elevar la vigilancia. Es necesario realizar la educación socialista. Es preciso comprender y tratar de manera correcta las contradicciones de clase y la lucha de clases. Distinguir acertadamente las contradicciones entre nosotros y el enemigo de las contradicciones existentes en el seno del pueblo, tratándolas de manera esencialmente diferente. La lucha de clases, la lucha por la producción y la experimentación científica son tres grandes movimientos revolucionarios de masas para construir un poderoso país socialista y para que los comunistas no caigan en el burocratismo, el revisionismo y el dogmatismo. Es necesario fortalecer la dictadura del proletariado y continuar llevando adelante la revolución en todos los dominios de la superestructura para hacerlas concordar con la base económica. Es necesario continuar la revolución en las relaciones de producción para que correspondan a los requerimientos del desarrollo de las fuerzas productivas. Para fortalecer la dictadura del proletariado, prevenir el revisionismo y su reestructuración, continuar y llevar hasta el fin la revolución socialista acá decía revolución, y llevar hasta el fin la revolución socialista, es preciso tener claro que el blanco es la burguesía y saber que ésta está precisamente dentro del partido. Son aquellos elementos con poder, seguidores del camino capitalista dentro del partido. De otro modo, ocurrirá inevitablemente una restauración contrarrevolucionaria. El partido marxista-leninista se transformará en partido revisionista o partido fascista, y un país socialista como China se convertirá en su contrario, degenerará y se restablecerá el capitalismo. El triunfo final de un país socialista depende, además, de una victoria de la Revolución Mundial y de la abolición del sistema de explotación del hombre por el hombre en todo el globo terrestre, o sea, la emancipación de toda la humanidad. Diversos textos en un mismo hilo, y hablando del mismo hilo, esta teoría está impregnada de la teoría de la revolución ininterrumpida y por etapas. Por ejemplo,
Por ejemplo, a Mao le preocupaba evitar que el sistema de propiedad y el conjunto de las relaciones de producción quedasen estancadas, generando intereses, naturalizándolos, porque esto torna muy difícil su transformación. Por eso se decía de no dejar que el hierro se enfríe. En esta, tratándose de una charla sobre el tema de la teoría de Mao, me parece que tenemos que mencionar el aporte de Che Guevara. En la lucha contra el revisionismo soviético hay todos conocemos que tuvo 40 años cajoneado un trabajo del Che, el que es una crítica de la economía política, o sea, del manual de economía revisionista, ¿no?, que se publicó a principios de los años 60 en la Unión Soviética. Hay un artículo en Política y Teoría de Rosa sobre este libro. Bueno, y la primera experiencia histórica de aplicación de esta teoría en la práctica ha sido la Revolución Cultural. La Revolución Cultural proletaria, 12 años de lucha por el poder político contra seguidores del camino capitalista, y en esa lucha se impulsó la democracia grande y se impulsaron las dos participaciones: la participación de los trabajadores en la dirección y la participación de los dirigentes en la producción. Hay un libro del compañero Otto, publicado en 2005, donde está tanto el desarrollo de la Revolución Cultural como los documentos, una serie de documentos. Algunas de las cosas que leímos recién están. Y para terminar quiero decir que uno de los tasebaos, o sea, esos murales grandes, uno de los tasebaos que tuvo gran repercusión en la clase obrera china, hecha por trabajadores portuarios, decía lo siguiente: somos los dueños del muelle, no los esclavos del tonelaje. Bueno, hasta aquí.